¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar con esta sesión, la primera sesión de repaso. Como ya sabemos, el jueves también tendremos, ¿no?, una sesión similar, eh, hacia las 8:30 para repasar los últimos ejemplos, los últimos ejercicios. Eh, para comenzar, digamos, recuerden que vamos a evaluar básicamente el tema de, bueno, control óptimo, la teoría de control óptimo, que es lo último que hemos visto, y también algo de cálculo de variaciones, es decir, la ecuación de Euler, sobre todo también con el análisis de diagramas de fase. Pero para eso justo vamos a ver algunos ejercicios, ¿no?, que no son iguales, obviamente, a lo que va a venir, pero que nos ayudan a ir practicando un poquito los dos métodos de optimización dinámica que se van a evaluar en el curso. Como decíamos, hoy será una primera parte y el jueves una segunda parte de este repaso. Entonces vamos a compartir por acá el archivo. Tenemos acá unos ejercicios. Yo bueno, ya esto lo he preparado con la solución, pero luego voy a colgarlo en el aula virtual también para que lo tenga. ¿Ok? En primer lugar, vamos a hablar sobre un problema de control óptimo, ¿no? Donde nos piden en este caso minimizar esta integral que va desde 0 hasta 10. Y noten que aquí hay dos variables que vendrían a ser variables de control, ¿sí? Dos variables que son las variables de control, x1 y x2. Nosotros obviamente hemos visto problemas con una sola variable de control, pero vamos a ver que nada cambia si nosotros le agregamos aquí eh, otra variable más, porque hay que aplicar la maximización respecto a las dos variables. Esto está sujeto a, en primer lugar, una ecuación de movimiento para la variable de estado. Y puntito es igual al negativo de x1 x2. Noten que al tener y puntito ahí, me están definiendo ya cómo es el cambio de esta variable, cómo es el cambio de esta variable de estado, y por lo tanto yo ya sé que se trata de una variable de ese tipo, una variable de estado cuya dinámica ya está definida en el problema. La dinámica ya está definida de manera exógena por algún estado de naturaleza, ¿no? Por eso se le llama variable de estado. El valor inicial de la variable es conocido y eso también es usual en la variable de estado. Esto es igual a 100. El valor final me dicen que es libre y por lo tanto voy a tener que utilizar la condición de transversalidad que corresponde aquí con lambda, ¿no? Lambda evaluado en el último periodo. Y además me dicen que las dos variables están acotadas entre -2 y 2. ¿Ok? X1 y X2 está acotado entre -2 y 2. Noten que esto me llama la atención un poco porque existiría la posibilidad de una solución de esquina. Bueno, en principio también podría ser solución interior entre -2 y 2 si es que la función fuese cóncava o convexa, ¿no? En este caso, porque es minimización. Pero también podría darse el caso de una solución de esquina en -2 o en 2. Y lo vamos a evaluar ahora cuando planteemos las condiciones del principio del máximo. Aquí, esta restricción la hemos visto también en un ejemplo, ¿no? Uno de los ejemplos que vimos, creo que era el segundo ejemplo de este tema, también tenía esa solución de esquina, ¿no? El hamiltoniano, recuerden que es bien sencillo, nosotros consideramos la función de retorno que está dentro de la integral x1 más x2 más el multiplicador correspondiente, que en este caso se denomina variable de coestado, y la función que aparece en la restricción, es decir, menos x1 y menos x2, que va por aquí. Considerando, obviamente, que son dos las variables de control y que están acotadas. Lo primero que observamos es que el hamiltoniano es una función lineal en x1 y en x2 también. O sea que cuando maximicemos respecto a cualquiera de estas dos variables, voy a tener una función lineal, una recta.
Eso me permite descartar la posibilidad de una solución interior, de una solución que se encuentre dentro de este intervalo. Lo que va a pasar es que la solución puede estar en 2 o en -2, porque repito, es una función lineal y que es más, voy a graficar aquí para darnos cuenta de ello, ¿no? Vamos a graficar acá. Es más, bueno, yo tengo las derivadas acá con respecto a x1 y x2, pero vamos a graficar aquí un posible caso, ¿no? Por ejemplo, imaginémonos que aquí tenemos el eje de abscisas por acá, perdón, tenemos el eje de ordenadas, supongamos que por aquí, y por otro lado tenemos aquí perdón, tenemos aquí a los dos valores, ¿no? Que están en los extremos, vamos a suponer por aquí que está el -2 y el 2. Estoy colocando aquí, vamos a poner acá los dos números, básicamente mm, en el eje de abscisas está la variable de control. Cualquiera de las dos, en realidad da lo mismo porque tanto x1 como x2 están acotadas, ¿no? Entre los mismos valores. Así que aquí vamos a colocar cualquiera de ellas. Vamos a hacer xi, ¿no? Ya sea x1 o x2, ¿ok? Este es lo que está aquí. Vamos a quitar el contorno. Y los valores, ¿no? Sobre los que está definida esta variable son -2 y 2, ¿cierto? Digamos que por acá está -2, 2, y por aquí a la derecha, acá a la derecha, estaría el valor de 2. Vamos a ponerlo acá, ahí está. Entonces, x está acotado entre -2 y 2, y nosotros queremos maximizar el hamiltoniano respecto a estas variables, ya sea x1 y x2, a las dos variables. Entonces, en este eje de coordenadas vamos a colocar la función hamiltoniana. Ya sabemos que es lineal. La función es lineal respecto a cualquiera de las dos variables, por ejemplo, respecto a x1, ¿no? Es lineal y podríamos tener una función con pendiente positiva, como también podríamos tener una función con pendiente negativa. Descartemos la posibilidad de infinitas soluciones, es decir, descartemos la posibilidad de una función horizontal, constante. Supongamos que es esta de aquí, esta sería el hamiltoniano en función a xy, ¿no? Esta sería la recta. Yo sé que es una recta porque, repito, estamos viendo que se trata de una función lineal. Entonces, supongamos que acá está el hamiltoniano, ¿no? En función a la variable cualquiera de ellas, xy. Si es así, si esta fuera la función, entonces la solución del mínimo, porque ojo, estamos minimizando, estaría a la altura de -2, porque el mínimo valor que toma esa función estaría aquí, en esa esquina justo, ¿no? En ese punto, cuando x toma el valor de -2. En cambio, si fuera máximo, sería el otro extremo, ¿no? Pero estamos minimizando. Si la pendiente fuera negativa, obviamente la solución estaría en 2. Entonces, lo que podemos ir indicando por aquí, y vamos a colocarlo acá en un cuadro de texto, es que la solución que tiene x, cualquiera de las dos, x y, dependerá de esa pendiente, ¿no? El valor de x y, que era de ellos, repito, podría ser -2 o 2, el valor que minimice la función. ¿De qué va a depender? Pues de la pendiente, ¿no? Por ejemplo, el valor sería -2 si es que la pendiente es positiva. Si uno menos lambda toma el valor positivo. ¿De acuerdo? Porque es la pendiente, ojo. La pendiente es la derivada del hamiltoniano respecto a x1. Entonces acá diríamos, la solución es -2, la solución para el mínimo es -2, siempre que 1 menos lambda, vamos a ponerlo así, 1 menos lambda es positivo. Y obviamente la solución estaría en la otra esquina si la pendiente fuera negativa, si la recta fuera decreciente. Así que la solución estaría en 2 si es que este mismo valor 1 menos lambda
fuese negativo, menor a cero. Por supuesto que para eso vamos a tener que hallar lambda para saber en qué caso estamos, ¿cierto? Para saber en cuál de estos dos casos estamos. Luego estamos planteando las condiciones, las otras condiciones del principio del máximo. La segunda, recuerden que repite la restricción, es la ecuación de movimiento para la variable de estado. La tercera es, o acá se ha escrito al revés, pero es lo mismo, lambda puntito es el negativo de la derivada del hamiltoniano respecto a la variable y. Y si nosotros observamos aquí, la derivada del hamiltoniano respecto a y es cero, porque aquí no aparece la variable de estado. Por lo tanto, lambda puntito sería cero. Si lambda puntito es cero, recuerden, y vamos a escribirlo acá al costado de una vez, eso significa que lambda óptimo es una constante A. Y la derivada cero significa que la función es una constante. Pero además hay una condición de transversalidad. Recuerden que la condición de transversalidad nos dice que lambda en el último periodo, la vamos a escribir aquí, ¿no? Lambda en el último periodo tiene que ser igual a cero. La condición de transversalidad nos indica que lambda evaluado en 10 tiene que ser cero. 10 es el último periodo, ¿no? Pero lambda evaluado en 10 es lo mismo que A, o sea, porque lambda es una constante, así es que A toma el valor de cero. Con lo que se concluye, ¿no? De 3, vamos a poner acá de 3 y de la condición de transversalidad que es 4, se tiene que lambda es cero. Y ya está, miren, si lambda es cero, volviendo a este recuadro, estoy en el primer caso, ¿no? Porque con lambda cero, obviamente, 1 es mayor a cero. Sí, efectivamente, 1 menos lambda es mayor a cero. Así es que estamos en el caso en el que la variable de control, las dos variables de control, son iguales a menos 2. Por lo tanto, aquí está x1 óptimo y x2 óptimos son iguales a menos 2. Por lo tanto, reemplazando en la ecuación número 2, y puntito sería igual a 4, porque acá está el negativo de x1 y el negativo de x2. Si ambos son negativos, te va a quedar con signo positivo, ¿no? Te va a quedar 4. Y si la derivada es 4, la trayectoria sería lineal. 4 por t más una constante h1. Finalmente, recuerden que teníamos el valor inicial para la variable de estado, y evaluado en 0, acá está, igual a 100. Así es que reemplazamos y con eso hallamos H1. H1 toma el valor de 100 y ya tenemos la solución final que es 4t más 100 o 100 más 4t. ¿Ok? Ese sería el resultado de las trayectorias óptimas, tanto para la variable de estado, que sería una función lineal, como para las variables de control, que en este caso son ambas iguales a menos 2. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre este primer ejercicio? Vamos bien. Ok. Profesor, tengo una duda. Sí, sí, va. Eh, ¿Por qué considero de que A era igual a cero? Ah, porque recuerden que lambda me ha salido una constante A, ¿cierto? Recuerden que si el valor final de la variable de estado es libre, la condición de transversalidad que se usa en ese caso es que lambda evaluado en el último periodo tiene que ser cero. Esa es la cuarta condición, ¿no? Lambda evaluado en el último periodo es igual a A. Es lo mismo, ¿cierto? O sea, lambda evaluado en cualquier periodo es A porque lambda es una constante. Así es que A vale cero. Vamos a ponerlo así, ¿no? Lambda evaluado en 10 sigue siendo A, que es la misma constante, y la condición te dice que esto tiene que ser cero, así es que A vale cero.
Está bien, ya entendí. Gracias. Si esto no hubiese sido constante, ahí sí tendríamos que reemplazar el 10 en el valor de t, ¿no? Del tiempo, y ahí despejamos otro valor, pues, ¿no? Para A. ¿Alguna otra pregunta? Vamos con la siguiente pregunta. Dice, encuentre las trayectorias de las variables de control y de estado del siguiente problema. En realidad tenemos una variable de control y una variable de estado, nada más. No es necesario que te lo digan, tú ya te puedes dar cuenta que X es la variable de estado, una vez más porque la dinámica ya está definida. O sea, el cambio en X ya se está definiendo en el problema de minimización, ¿cierto? Además, tenemos el valor inicial de esa variable y siempre se conoce el valor inicial de la variable de estado. X en el periodo cero, en este caso es cero, y por lo tanto la otra variable, que es la variable U, es una variable de control. Más formulamos la función hamiltoniana, es decir, esta función que se busca maximizar o en este caso minimizar en la integral, más lambda por la variable u que está por aquí. Y comenzamos nuevamente. Aquí ya no hablamos de posibles soluciones de esquina. En el caso anterior sí, porque U estaba acotado entre ciertos valores, así que podría caer en alguno de los extremos, ¿no? Esas cotas. En este caso no nos dicen nada acerca de U, no nos están restringiendo el valor de U, así que solamente tenemos que probar la solución o la solución interior, ¿no? Y eso es que la derivada tiene que ser cero. Así de simple, ¿no? Derivamos respecto a la variable de control y eso es igual a cero. Es la condición necesaria para máximo y también para mínimo, que en este caso es lo que se busca. Entonces, al derivar con respecto a u, nos queda menos 2 más 2u más lambda. Esto tiene que ser cero. De aquí solamente estamos despejando una relación entre lambda y u. Dejemos de lado un ratito esto, ¿ok? Porque ahorita nos va a servir, pero nos queda esta relación. En la segunda ecuación, recuerden que nosotros repetimos la restricción, x puntito igual a u o la derivada de h respecto a lambda, ¿no? Es igual a x puntito, es lo mismo. Esto es igual a u. Dejemos de lado un ratito esto, lo que pasa es que vamos a combinar después las relaciones. La siguiente condición, lambda puntito, es el negativo de la derivada de h respecto a la variable de estado. Así que al derivar acá sería menos 2x, menos 2, nada más, porque no aparece la variable de estado otra vez. Así es que, bueno, si quieres lo ordenamos así, 2x más 2 igual menos lambda, esa es la ecuación número 3. Eh, Luego, la cuarta condición, que es la condición de transversalidad, igual que hace un momento, como no conocemos el valor final de la variable de estado, es decir, no conocemos x en el último periodo, en 1, entonces necesitamos plantear la condición de que lambda en 1 tiene que ser igual a 0. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Lo que ocurre es que yo tengo todo un sistema de ecuaciones. Tengo una ecuación diferencial aquí para x en función de u. Tengo otra ecuación diferencial aquí entre lambda y x, lambda puntito en función a x. Tengo aquí u en función de lambda. Entonces, una opción sería, por ejemplo, despejar u de esta primera parte, arriba, en función de lambda, reemplazarlo en la ecuación 2 para que quede x puntito en función de lambda y ver todo esto como un sistema, ¿no? Un sistema de dos ecuaciones. Podemos resolverlo en forma matricial, en forma algebraica, pero en este caso, por ejemplo, en la solución vemos que se está planteando una solución algebraica, tratar de formar un sistema
o perdón, tratar de formar una única ecuación diferencial para una variable. Por supuesto que esa única ecuación diferencial será una ecuación de segundo orden. Miren lo que hemos hecho. Estamos conectando las tres ecuaciones. Primero se ha derivado respecto al tiempo. La primera ecuación. Por eso nos queda lambda puntito, aquí está, es el negativo de 2u puntito. Esta es la derivada respecto al tiempo. Fíjense, la ecuación número 1 es la derivada de esta ecuación respecto al tiempo. La derivada de 2 es cero, así que por eso queda solamente menos 2u puntito. Luego en la segunda ecuación conectemos ese u puntito. Volvemos a derivar esta ecuación y nos queda x doble puntito, es decir, segunda derivada respecto al tiempo, igual a la primera derivada respecto a u. Fíjense que ya tengo algo interesante porque yo podría reemplazar este, este u puntito por lo que sale aquí en la ecuación número 1, cosa que me queda en función a lambda puntito, y lambda puntito está acá también en la ecuación número 3. En otras palabras, yo sé que este es menos lambda puntito sería 2u puntito, así que lo reemplazo aquí. Reemplazando en la ecuación número 3, lambda puntito es lo mismo que menos 2u puntito, quito el signo negativo y me queda esta ecuación. 2u puntito es 2x más 2. Divido entre 2 y me queda u puntito es x más 1. Ya tengo para poder reemplazar en la ecuación número 2 y ya me quedaría una ecuación diferencial para x. X doble puntito menos x es igual a 1. Es una ecuación diferencial de segundo orden. Es una ecuación diferencial que puede resolverse con la solución homogénea y la solución complementaria, ¿cierto? De hecho, esto lo podemos dejar luego, pero acá está la solución complementaria primero. Formamos el polinomio característico r cuadrado menos 1. Recuerden que acá no está x con un puntito, o sea, no está la primera derivada de x, por lo tanto no aparece r, sino de frente r cuadrado menos 1 igual a 0, de donde salen las dos raíces más menos 1. Ya está. La solución particular se plantea como una constante, de hecho ya sabemos que sale al ojo menos 1, pero podemos recordar cómo sale, cómo se plantea. La solución particular es una constante a, la primera derivada es cero, obviamente la segunda derivada también es cero, se reemplaza en la ecuación diferencial y tengo 0 menos a igual a 1, si es que a vale menos 1. Con eso tengo la trayectoria de x, que es h1 por e a la t, más h2 por e a la menos t, menos 1. ¿Ok? Menos 1. Ojo que, claro, hasta el momento allí x evaluado en t es esta función. Ya podríamos hallar lambda o podríamos despejar lambda y podríamos despejar o utilizar la condición de transversalidad. Si esto es x en función de t, x puntito, que es lo mismo que u, recuerden, acá está, x puntito es lo mismo que u, sería la derivada, es decir, h1 por la misma exponencial, la derivada de este exponente es menos 1 y por eso queda menos h2 por e a la menos t. Esa es la derivada, eso es u. Y lambda, recuerden que era 2 menos u. O perdón, 2 menos 2u, acá está. Lambda es 2 menos 2u. Así que estamos reemplazando esa trayectoria de u y me queda 2 menos el doble de esta expresión. Ahora sí podríamos aplicar la condición de transversalidad, es decir, lambda evaluado en el último periodo tiene que ser 0. Lambda evaluado en 1 tiene que ser 0. ¿Qué equivale a decir aquí 1? O sea, divido todo entre 2. 1 es igual a h1 por e menos h2 por e a la menos 1. Pero además, y en realidad esto podríamos escribirlo acá, además, x de acá, ¿no? Perdón, de arriba.
Además, y se había movido, claro. X evaluado en cero, X evaluado en cero sería H1, ¿no? Más H2 menos uno, y esto tiene que ser igual a cero, según la indicación del problema. Esto es igual a cero. Por eso es que acá despejamos H1 en función a H2, ¿no? H1 en función a H2 es de 1 menos H2. Y ahora sí, esa relación la vamos a juntar con la condición de transversalidad que me permite esta ecuación, así es que reemplazo. En lugar de H1 ponemos 1 menos H2, que está por aquí. Juntamos, despejamos H2 y obviamente con eso ya podemos hallar H1. Con H1 y H2 ya tenemos las trayectorias óptimas tanto de U como de X, es decir, de la variable de control y de la variable de estado. No se mareen, todo esto es una constante, todo esto es otra constante. Son las constantes H1 y H2 que multiplican a las funciones exponenciales y que son las mismas constantes que aparecen acá en X, solamente que, claro, es con positivo y está con negativo, y X sí tiene una constante en su solución particular. Pero en realidad hemos resuelto el sistema de ecuaciones que está allí en forma algebraica, es decir, transformando esto a una ecuación diferencial de segundo orden para X. Pero como les dije, uno también pudo haber optado por lo siguiente. Yo tengo aquí, perdón, tengo aquí una ecuación diferencial para X, X puntito, y otra para lambda, lambda puntito. Lambda está en función a X, en la ecuación 3. Pero aquí en la segunda condición aparece U. Para despejar U, utilizo la primera relación y cosa que me queda en función de lambda. U sería igual a 2 menos lambda entre 2 y eso se reemplazaría en la ecuación 2. De esa forma tendría un sistema de ecuaciones diferenciales entre X y lambda. Y si desean, podrían aplicar el método matricial o nuevamente aplicar el método algebraico que nos va a llevar a una solución similar, ¿no? Esa es la otra alternativa. Repito que lo que hemos hecho aquí es trabajar con un método algebraico que implica transformar todo este sistema de ecuaciones en una única ecuación diferencial de X, que es una ecuación diferencial de segundo orden como la que observas aquí, ¿no? Y ya luego vienen las soluciones y vamos reemplazando, ¿ok? ¿Alguna pregunta respecto a este desarrollo de la minimización? Profesor, ¿podría bajar y en la parte donde aparece la ecuación de X? ¿Cuál de toda la solución o No, más abajo, más abajo. Ahí, cuando lo iguala a U, creo. aquí? X Sí, puntito igual a U. sí. Claro, esta es la Eso, trayectoria de X, ¿no? sí. X puntito es igual a U por la ecuación que está aquí. De hecho, es la restricción del problema, ¿no? X puntito igual a U, que es la restricción que está acá. Entonces, Ah, ok, ok. de ahí Sí, sale en realidad. Si yo ya tengo X, derivo respecto al tiempo y obviamente me quedaría esta expresión, ¿no? Con negativo. Eso es U. claro. Vamos a pensar que Sí, esto viene de la restricción, ¿no? Vamos a ver. sí, está bien. Ya lo entendí, gracias. Es más, pongámosle, claro, esta es la restricción de la número 2, ¿no? Está bien. Ya está. Vamos ahora a analizar esta pregunta número 3, que viene una evaluación anterior con sus puntajes todavía.
Voy a borrarle el puntaje. Vamos a plantear primero las condiciones del principio del máximo, ¿no? Listos para revisarla. En 3 minutos empezamos. Ya, entonces vamos revisando aquí, dice en el siguiente problema, la variable S
denota el stock de un recurso no renovable y X es la tasa de extracción de dicho recurso. De tal manera que se cumple la siguiente ecuación diferencial, ¿no? Ese puntito, es decir, el cambio en ese stock, el cambio en la acumulación, o bueno, o la reserva que tienes, ¿no? De ese recurso, es el negativo de X. Bueno, digamos que se resta lo que estás extrayendo, ¿no? El hogar representativo, digamos, de esta sociedad, tiene una función de utilidad que depende del consumo. Es decir, U depende de C, que a su vez va cambiando en el tiempo. Y dicha función es creciente y estrictamente cóncava, como usualmente ocurre con las funciones de utilidad. La producción del bien final es una función que depende de la tasa de extracción y del stock del recurso no renovable. O sea, tienes una función de producción de ese bien, digamos, el bien que se va a consumir, se produce obviamente acá, F, y depende de las dos variables, ¿no? Te dicen de la tasa de extracción X perdón, de la tasa de extracción, sí, pues, ¿no? X y del stock del recurso no renovable S. Y es una función creciente respecto a cada variable. Quiere decir que si derivas f con respecto a x es positiva, si derivas f con respecto a s también es positiva, la derivada, ¿no? Además, te dicen que si no se extrae nada del recurso, no se produce nada. Tiene lógica. Si x es cero, acá está, no se produce nada. El problema de maximización se presenta de la siguiente manera, ¿no? Tenemos la maximización de esta función de utilidad. La utilidad depende del consumo, ojo, y es una variable que se tiene que decidir aquí, y con un factor de descuento. En este caso, E a la menos ρt sería el factor de descuento, la tasa de descuento es ρ. Sujeta a las siguientes condiciones. Primero te dicen que el consumo, esto que va aquí como variable, en realidad es igual a lo que se produce en esta economía, ¿no? O sea, se consume todo lo que se produce, la función f que depende de x y s. Pero además, la dinámica de s que ya nos habían definido en el problema, ese puntito igual al negativo de x. Se conoce el valor inicial de la variable de estado y también se conoce el valor final de esta variable de estado. Noten que si bien tenemos aquí a C, es decir, a esta variable de consumo, que es una variable de decisión, podríamos reemplazarla por la función f, ¿no? Y acá quedaría una composición de funciones, de tal manera que nos quedaríamos solo con las dos variables x y s. X sería la variable de control y S la variable de estado. Claro, porque vamos a reemplazar C por esta función f y nos vamos a quedar con una variable de cada uno. Asumiendo las siguientes funciones, utilidad logarítmica y esta función de producción del tipo Cobb-Douglas con alfa entre 0 y 1, responde a las siguientes preguntas. Plantee las condiciones del principio del máximo. Empecemos por ahí. Vamos a hacer el reemplazo, es decir, aquí el logaritmo del consumo, y luego vamos a reemplazar consumo por esta función Cobb-Douglas. En otras palabras, trabajaremos con el logaritmo de esa Cobb-Douglas. Nos quedaría algo así, ¿no? En la parte A. El hamiltoniano sería la función de utilidad, es decir, el logaritmo del consumo, pero repito, reemplazando el consumo por la función de producción, nos va a quedar alfa por logaritmo de x más 1 menos alfa por logaritmo de s. Noten que estamos trabajando con esta función hamiltoniana en tiempo corriente, que es básicamente para simplificar el problema. Si deseas, puedes trabajar con la función hamiltoniana original en tiempo presente, considerando que hay un factor de descuento. Pero digamos que es más práctico obviar este factor de descuento, quedarnos solamente con la función logarítmica. Y esta es una nueva variable de coestado, m, ¿no?
por menos x que aparece en la restricción. ¿Ok? Las condiciones del principio del máximo, primero derivamos h asterisco respecto a la variable de control x. Esto nos da alfa sobre x menos m igual a 0. Primera ecuación. Segundo, la restricción del problema, tal cual la estamos repitiendo, una relación entre s y x. Y la tercera es la ecuación de movimiento para m, que es esta nueva variable de coestado en tiempo corriente. M puntito es el negativo de la derivada de h asterisco respecto a s, respecto a la variable de estado, es decir, 1 menos alfa sobre s, pero recuerden que le sumamos ρ por m. Cuando tenemos una función hamiltoniana en tiempo corriente, la tercera condición cambia porque hay que agregarle este ρ, la tasa de descuento, por la variable m. Entonces tenemos m puntito en función a s y a m. ¿Ok? No hay necesidad de plantear una condición de transversalidad porque nos están dando el valor final de la variable, st, que es menor al S sub 0, porque obviamente conforme pasa el tiempo tú vas extrayendo el recurso natural y te queda un stock menor, ¿no? Ya está planteado. En la parte B sí nos piden encontrar la ecuación que describe la dinámica de la tasa de crecimiento de la extracción. La dinámica de la tasa de crecimiento de X. Es como decir la ecuación de Euler para X. En este caso, nosotros podemos despejar de la ecuación 1m para poder reemplazarla en la ecuación número 3. En particular, m es lo mismo que alfa sobre x. Aquí está. M puntito es la derivada respecto al tiempo. Pero claro, hay que aplicar la regla de cadena. Primero derivamos respecto a x y luego multiplicamos por la derivada de x respecto al tiempo, es decir, por x puntito. Aquí bajamos el exponente, menos 1, queda alfa por x a la menos 2 o entre x al cuadrado, y esto se multiplica por la derivada de x puntito. Una vez que tengo m puntito, esto se reemplaza en la ecuación número 3, m también, y simplificamos. Al lado izquierdo está m puntito, al lado derecho, en lugar de m, ρ por m, ponemos alfa sobre x. Luego de simplificar, en realidad puedo multiplicar todo por x, dividir entre alfa y cambiando de signo, nos quedaría esta ecuación. Noten que hemos dejado x puntito entre x, porque nos han pedido justamente la dinámica de esta tasa de crecimiento, ¿no? De la extracción. Y la tasa de crecimiento se calcula usualmente como un cambio proporcional. El cambio en x sobre la cantidad que tienes de x. Esa es la tasa de crecimiento, ¿no? Acá está. Encuentre la ecuación que describe la dinámica de la tasa de crecimiento de la extracción. Cómo va cambiando esta tasa de crecimiento va a depender de esta relación, ¿no? Entre las variables, la variable de control y la variable de estado, x y s. Prácticamente lo que nos piden es la ecuación de Euler, y eso es usual, ¿no? Nos suelen pedir esa ecuación de Euler que describe la decisión óptima para esa variable de control x. Finalmente dice, suponiendo que el horizonte temporal es infinito y que no existe ninguna condición final para el stock, utilice un diagrama de fases y analice el equilibrio de la tasa de extracción y del stock del recurso no renovable. O sea, no te obligan a guardar algo, ojo, ¿no? Te dicen, sé libre, ¿no? El valor final de la variable de estado es libre. Entonces vamos a ver el equilibrio de la tasa de extracción y el stock del recurso no renovable. Para eso tenemos prácticamente dos ecuaciones diferenciales. Hay un sistema entre S y X. La primera ecuación es la número 2, que es la restricción. Esa siempre se toma en cuenta para el diagrama de fases. La restricción siempre es una de las ecuaciones que debe ir en el sistema del diagrama. El cambio en S es X o menos X.
Y la otra es la ecuación de Euler o la ecuación óptima que hemos hallado, es decir, la número 4. Con ese sistema de ecuaciones vamos a ver cómo es la dinámica alrededor del estado estacionario o del equilibrio. Y en primer lugar, podemos observar que estas dos ecuaciones nos llevan a las siguientes condiciones de equilibrio. El equilibrio para S, es decir, S puntito es igual a cero, ¿cuándo es que no cambia S? Cuando ya no se extrae nada, pues no, obviamente. Cuando X vale cero, ahí se llega a un estado estacionario para S. Es lógico. ¿En qué momento dices que se mantiene estable el stock del recurso natural o del recurso no renovable? Cuando ya no extraes nada. X vale cero. ¿Y cuándo se llega a equilibrio X? ¿Cuándo está en equilibrio X? Este es X puntito, la ecuación de Euler para X, que ya la habíamos hallado arriba. Bueno, X puntito es cero cuando todo esto es cero, o en otras palabras, cuando esta expresión es igual a ρ. Incluso de acá podrías despejar X en función a S o S en función a X. Y X en función a S sería lineal en S, ¿no? Sería una recta con pendiente positiva, porque acuérdense que alfa está entre cero y uno. Entonces, en este caso, solo tendríamos, bueno, en realidad tendríamos una senda de fase, que es esta de X puntito igual a cero, es la pendiente positiva, ¿cierto? Esta recta que está aquí en realidad, X puntito igual a cero, porque la otra te indica que X vale cero, y si X vale cero, bueno, sería pues en este eje horizontal, ¿cierto? X vale cero, perdón, X está en el eje de ordenadas, ¿cierto? La costumbre de las abscisas. X vale cero sería simplemente este eje de abscisas, ¿no? O sea, a la altura de S. Solamente tenemos esta recta con pendiente positiva con X puntito igual a cero. Y lo que podemos observar en realidad es que el equilibrio se va a dar justo en cero, es decir, cuando ya se agota todo el recurso y obviamente ya no hay nada que extraer, si es que te dan la libertad, ¿no? De seguir explotándolo. Usualmente te ponen una cota y te dicen, oye, hasta aquí nada más puedes explotar el recurso, pero si no nos pusieran ninguna condición, pues se agotaría todo el recurso, ¿no? El equilibrio se puede ver que es del tipo de punto de silla. Eso lo pueden analizar con las flechitas o lo pueden ver en la matriz jacobiana, ¿no? Recuerden que la matriz jacobiana trabaja con las derivadas de este sistema, ¿no? Y lo pueden ver allí. Por ejemplo, si van derivando ese puntito respecto a S es cero. La derivada de ese puntito respecto a X es menos uno. Entonces, hasta ahí ya tienes cero y menos uno. La derivada de X puntito respecto a S, bueno, habría que calcular aquí es menos toda esta expresión entre S cuadrado, pero reemplazamos este valor del estado estacionario aquí. Es más, vamos a reemplazar el X, ¿no? Del estado estacionario, que X vale cero, ¿no? Y eso te da como resultado cero. O sea, también tienes otro elemento que es cero. Tenía cero menos uno y cero. Y la derivada de X puntito respecto a X, bueno, bajo el 2 queda toda esta expresión por X entre S, pero X vale cero, así es que queda menos ρ. Recuerdan que tú reemplazas el estado estacionario. Entonces tendrías menos uno y menos ρ ahí como elementos, pero al final como tienes dos ceros, eh, pues te va a salir ese determinante cero porque tienes una línea que no está, ¿cierto? En el eje de abscisas. También puedes hacer este análisis de la flechita, ¿no? ¿Qué pasa con el signo, si es que va hacia la izquierda o hacia abajo, hacia el estado estacionario, ¿no? Lo dejo para que vayan evaluando. Igual si hay alguna pregunta de este análisis, si quieren el jueves podemos contestar, pero la idea es que ustedes lo vayan analizando, ¿ok? ¿Alguna pregunta aquí?
¿Ok? Vamos a ver ahora este último ejemplo, ¿ok? Que también tiene que ver con análisis de diagramas de fase. Te dicen lo siguiente: se busca maximizar esta integral horizonte infinito de f de y menos g de u. O sea, f es una función que depende de y, cuya primera derivada es positiva y la segunda derivada negativa, creciente y estrictamente cóncava. Y g también tiene primera derivada positiva, pero la segunda derivada también es positiva. Delta está aquí, está entre 0 y 1, ρ es positivo como es usual, acá tenemos un factor de descuento, y tenemos una variable de control u y una variable de estado que es y, que le identifico porque acuérdense que la variable de estado tiene una dinámica que ya está definida en el problema de optimización, es decir, esa restricción que aparece aquí. Nuevamente nos piden esbozar un diagrama de fases, ¿no? Que describa la dinámica hacia el equilibrio, el estado estacionario de las variables del problema, es decir, entre U y Y, entre la variable de control y la variable de estado. Y comenzamos una vez más, vamos a trabajar con el hamiltoniano en tiempo corriente. Más práctico, me olvido de la exponencial y aquí trabajo con una variable de coestado denominada m, denotada por m. Esta es la función objetivo f menos g más m por la función que aparece en la restricción. Ya está. Empezamos, se deriva respecto a la variable de control y esto es menos g' de u más m, ¿no? Pues estamos derivando respecto a u. Esto es cero. De acá encontramos una relación entre m y u, igual que en el ejemplo anterior. La segunda es la restricción del problema. Simplemente se repite, y puntito es u menos delta y. La tercera, m puntito, es el negativo de la derivada respecto a la variable de estado, pero no se olviden que acá debemos sumarle ρ por m, porque estamos trabajando con el hamiltoniano en tiempo corriente. Al derivar respecto a la variable de estado, tendríamos el negativo de derivada de f respecto a y acá sería más, voy a cambiarle de signo, delta por m. Delta por m y además ρ por m se factoriza como delta más ρ todo por m. Y ya está, tengo todo. Tengo la ecuación 1, la ecuación 2, la ecuación 3. No me preocupo aquí por condiciones de transversalidad porque quiero un diagrama de fases solamente. Quiero hacer ese análisis gráfico cualitativo. Ya tengo una restricción, o perdón, ya tengo una ecuación diferencial, que es la ecuación número 2, que relaciona a y puntito con las dos variables, la variable de control, la variable de estado. Pero la otra ecuación diferencial que necesito es la de u puntito, la derivada respecto al tiempo. No la tengo todavía, pero justamente entre las ecuaciones 1 y 3 la voy a calcular. Es una ecuación de Euler en realidad. Entonces, 1 sería m, que va a ir en la ecuación número 3, pero necesito m puntito. Así que si derivamos m respecto al tiempo, m puntito es la segunda derivada de g respecto a u por u respecto al tiempo, o derivada de u respecto al tiempo. Es decir, segunda derivada de g respecto a u por u puntito. Estoy derivando la ecuación 1 nada más. Y se ha reemplazado acá en m puntito. Y por otro lado, en lugar de m aparece pues la derivada de g respecto a u. Esta es la ecuación. Allí ya tengo una ecuación diferencial para u, solamente paso a dividir la segunda derivada de g, este es u puntito. Esta ecuación diferencial, la número 4, junto con la restricción, nos muestra un sistema de ecuaciones que no necesariamente es lineal. De hecho, la segunda ecuación sí es lineal, pero la primera no lo sabemos porque no conocemos esas derivadas de las funciones. Evaluamos lo que ocurre en el estado estacionario, es decir, u puntito igual a 0 significa que el numerador tiene que ser 0, toda esta expresión igual a 0. Yo no sé qué forma va a tener
esa relación entre variables. Tengo a la variable u y a la variable y, pero no sé cómo será la senda de fase. Pero sí podríamos averiguar la pendiente que tiene esa senda de fase, la relación que hay entre u y y, si esa pendiente o esa derivada es positiva o es negativa. Para eso hacemos uso de la derivación implícita. No se olviden, si en esta ecuación yo quiero averiguar cuál es la derivada de u respecto a y, ese es el negativo de la derivada de toda esta función respecto a y entre la derivada respecto a u. Derivada de toda esta función respecto a y primero y en el denominador respecto a u. Siempre por el efecto cruzado, porque uno en realidad despeja, ¿no? Una variable, una derivada en función a otra. Entonces, si derivamos toda esta función respecto a y, solo me quedaría la segunda derivada de f respecto a y con negativo, obviamente. Y si derivamos toda esta función respecto a u, me quedaría delta más rho por la segunda derivada de g respecto a u. Según las condiciones del problema, esta segunda derivada de f era negativa y la segunda derivada de g era positiva. Así es que con estos dos negativos y el negativo del numerador me queda una pendiente negativa. En otras palabras, la senda de fase que proviene del equilibrio de U, del equilibrio de la variable de control, sería una curva decreciente. No me interesa más. En la segunda ecuación sí vamos a encontrar una relación lineal más fácil. Y puntito igual a cero, es decir, el equilibrio para la variable de estado, se describe a través de esta ecuación, ¿no? Porque u menos delta y tiene que ser cero, sale esta ecuación. Esta senda de fase sin duda alguna es creciente porque delta es positivo, ¿no? Pendiente positivo, es una recta con pendiente positivo. Entonces vamos a tener algo así. La senda de fase que describe el equilibrio para U y la senda de fase con pendiente positiva que nos describe el equilibrio para la variable de estado Y. Nuevamente, aquí podríamos hacer un análisis, y nos lo piden además en la pregunta B, de la matriz jacobiana, ¿no? Para saber el tipo de equilibrio que se presenta. No se olviden, perdón, para la matriz jacobiana, si tenemos este sistema de U puntito y Y puntito, vamos derivando U puntito respecto a U puntito respecto a Y lo mismo con la ecuación de abajo. Por ejemplo, aquí vamos a encontrar la derivada de U puntito respecto a U, que es bastante extensa porque hay que aplicar una regla de cociente, pero luego te darás cuenta que se reemplaza la condición del estado estacionario, todo este corchete que está acá es cero, así que me olvido de esa parte y luego de simplificar te queda delta más rho. Esta es la derivada de U puntito respecto a Y, que lo dejamos allí. Y en la segunda ecuación diferencial la cosa es más fácil porque como es lineal, estas derivadas salen constantes. Se ordenan los elementos en la matriz jacobiana y nos damos cuenta que el determinante es negativo y por lo tanto es un equilibrio del tipo de punto de silla. Eso quiere decir que hay una senda de ensilladura, que ya ustedes la pueden analizar aquí, que según esas flechistas te llevan al equilibrio hacia ese punto óptimo donde coinciden las dos sendas de fase. ¿Ok? Ese es para recordar un poquito acerca de del diagrama de fases. ¿Alguna pregunta sobre lo que acabamos de ver ahorita? Profesor, Sí, ¿podría volver a explicar en la parte de derivación explícita? sí, Em, claro que sí. La derivación implícita que está acá. Yo tengo, acá está. Por ejemplo, ¿no? En la otra senda de fase no hay problema, ¿no? Porque y puntito igual a cero me lleva a que esta expresión es cero. Ahí yo sí puedo despejar u en función a y me doy cuenta que es una recta con pendiente negativa. Perdón, positiva, ¿no? Una recta con pendiente positiva aquí, delta.
Pero en este caso, cuando digo u puntito igual a cero, es el numerador de esta expresión el que tiene que ser cero. No puedo despejar de aquí u en función a y como si lo hice en la otra ecuación. No puedo, porque u está dentro de esta función. Entonces, prácticamente estamos diciendo que esta ecuación define de manera implícita a u en función a y. Y lo que hacemos cuando hay derivación implícita es trabajar con toda esta función. ¿Sí? Trabajar con toda esta función. Si yo quiero derivar, vamos a ponerle así, miren, a esta función, a ver si me deja. A esta función yo le voy a poner otro nombre. Acá se me fue esto, pero sí, f', g', ¿no? A toda esta función que está igualada a cero, para llegar a esa ecuación, yo le voy a poner, es una función h que depende de u y de y. Está igualada a cero, obviamente. Entonces estamos diciendo que perdón, esta función h o esta ecuación h igualada a cero define de manera implícita a una función que relaciona y en términos de u o u en términos de y, ¿no? U como una función de y. Sí. Y la derivación implícita, pongámoslo así, aplicando, ¿no? Aplicando la derivación implícita, la regla nos dice lo siguiente. Si quiero derivar u con respecto a y, esto sería equivalente al negativo de este ratio de derivadas. En el numerador vamos a derivar h con respecto a y en el denominador h con respecto a u. Siempre es efecto cruzado, porque de hecho viene de un diferencial total y tú despejas. Al despejar pasa a dividir justo esta derivada respecto a u que acompaña el diferencial de u y pasa a multiplicar este derivada con respecto a y que multiplica el diferencial de y. Entonces lo que hemos hecho es derivar h con respecto a y en el numerador, por eso queda el negativo de la segunda derivada de f. Y en el denominador es la derivada de esta función h respecto a u, es decir, delta más rho por la segunda derivada de g respecto a u. Eso es lo que hemos hecho. Ay, ¿Ok? ajá, entiendo. Y profesor, ahí en el análisis, cuando hizo ¿por qué es negativo? Porque cuando es menos por menos no sería más o... Positivo. Según los Ajá. datos del problema, esta segunda derivada es negativa Ah, ya entiendo. y esta es positiva. Me tienen que dar esa información, eso sí, de todas maneras, porque si no me la dieran no podría concluir, ¿no? Ujú, ya. Ujú. Ya. Voy a borrar esto. ¿Alguna otra pregunta? Igual denle una mirada por si el jueves hay algunas otras dudas adicionales y el jueves vamos a ver otros problemas más de repaso, ¿no? Más o menos en el examen van a venir preguntas, todas de desarrollo, ¿no? Así como estas, de control óptimo con diagramas de fase. Por ahí alguito hay que recordar también sobre el cálculo de variaciones, la ecuación de Euler, ¿no? También por allí. Eso es lo que vamos a ver. Pegar ahorita este archivo para que lo tengamos a la mano. Sí, examen final. Listo. Listo, entonces nos encontramos el jueves con los que puedan.
Si no, igual ya colgué este archivo para que vayan practicando, ¿ok? Muchas gracias a todos, que tengan muy buenas noches. No, profe. Hasta Nos luego, vemos. Gracias, profesor. Buenas noches. cuídense, hasta luego. Hasta luego, profe. Chao, chao.